cortado, creo. A ver, Te han silenciado. ¿te han silenciado? ¿Cómo es posible? ¿Censura? No. Espérense. Ahí Ahora estás. Ahora sí, sí, ya. ahora sí. ¿Qué Espérense, voy a tal? ¿Cómo colocar algo estás? más bonito así. Ya está. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Ah, No sabía que era tan rápido, no sabía que yo me quejaba y entraba. Me hubiera quejado. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, están? bueno, gracias Bien, por sí. acceder, siendo las 12:14 de la noche. ¿No? Lo bueno es que es viernes, ¿no? Y los viernes ya me imagino que... Hoy justo las fiestas así de Usera. Estoy escuchando ahorita cómo están juergando todos mis vecinos. Oye, Marco, ¿qué sientes, por ejemplo? Ahora estábamos comentando la decisión en Estados Unidos, ¿no? De ponerle fin al aborto como derecho, lo que está ocurriendo en nuestro país también en materia de de vigilancia de los contenidos en las escuelas. Digamos, ya, o sea, no es novedad decir que las posiciones conservadoras han ganado muchísimo terreno en los últimos años, validadas también por ciertos triunfos políticos. Pero ¿tú Ujú. qué crees tú qué crees que vaya a ocurrir en el Perú con eso? O sea, este, que, que son posiciones que han llegado para quedarse, que va a haber que dar la lucha en qué territorios, que hemos retrocedido como país. Tú acabas de Yo estar en siento Lima que para presentar en tu libro, general, hablaremos de tu libro en un ratito, pero ¿qué piensas de eso? sí, yo creo que en general el mundo ha retrocedido en este nivel de, no sé cómo llamarlo, pues es un nivel de escándalo moral, ¿no? Ha retrocedido en eso en general, ¿no? Yo, digamos, cuestión de ver más o menos la televisión que teníamos en los años 90 o las películas que teníamos en los años 90 y habían un montón de cosas que hoy simplemente no se permitirían, ¿no? A raíz de todo este incidente de Buzz Lightyear, Estaba pensando en eso, sí. un montón de gente estaba recordando todas las cosas que pasaban en la televisión peruana en horario infantil sin que nadie se escandalice, ¿no? Creo que el Sin que nadie referente más advirtiera, antiguo, ¿no? claro, o sea, el referente más antiguo creo que es este enemigo de Mazinger Z, que era mitad hombre, mitad mujer, ¿Cómo se llamaba? ¿Two el, Faces? No. el varón, no, era el varón algo, el varón maldad, una cosa así, ¿no? Ya, ya. Y ya, ¿no? Y cuando eres niño dices, ay, qué raro, pero ya está, pues no te cuestionas nada, ni te envuelves en una bandera arcoíris cuando ves a ese personaje, ¿no? Simplemente ya está. Los niños aceptan muchas cosas. Y digamos que eso ahora sería motivo de escándalo, ¿no? Mm. En estos tiempos. Y hay una arremetida conservadora, digamos, a nivel mundial. Una de las cosas, por ejemplo, cuando yo me vine aquí a vivir a Madrid, eh, ya en el Perú se empezaba a hablar de ideología de género. Y recuerdo mucho, un poco antes de la pandemia, cuando por primera vez aquí en España escuché la palabra, el término de ideología de género, como que había dado el salto, se demoró en llegar, ¿no? Y claro, rastreando, pues es un término inventado por la derecha católica latinoamericana, que funcionó tan bien como teoría de la conspiración, que ha ido dando el salto a Europa, a Estados Mm. Unidos, ¿no? Y es eso, hay un ánimo mundial, una reacción mundial conservadora bien fuerte, que en el Perú, pues que es un país que siempre ha sido conservador, por algo fue, como decía la serie de Eduardo Arancén, ¿no? El último bastión. Fue el último bastión, pues, Mm. del colonialismo y siempre le ha gustado ser ese bastión reaccionario. Pues en el Perú creo que ha aprendido más, ¿no? Y hay una serie o sea, a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, que la gente que estaba organizando la marcha del orgullo en el Callao pida garantías a la policía y la Mm. policía no solo no le dé las garantías, sino que los amenace con, oigan, por si acaso, no hagan esto, sino se van a atener a las consecuencias de ley, ¿no? Qué horror. Claro, eso es absolutamente es delirante, ¿no? Además, la marcha del orgullo tiene años haciéndose en el Perú y de Sí, pronto ya no sí. se puede. Es una cosa bien, esto que ustedes están comentando ahorita, ¿no? De una ley básicamente diseñada para que con mis hijos no te metas, se metan en el Se currículum metan. escolar.
es una ley diseñada específicamente para que un tipo de, no, dicen los padres, pero no son los Sí. padres, no es que cualquier No, persona se puede meter. Es un es, tipo de asociaciones de padres específicas que se pueden meter. es ¿Cuántas de una esas existen? ley con nombre propio. Sí, ¿no? Y podemos hacer, digamos, recitar varios de estos incidentes de eso, de un conservadurismo bien fuerte en el que estamos atrapados, porque es tanto desde la Izquierda y izquierda como la derecha, derecha. claro. Y por eso consiguen un TC a su medida. Claro, este TC, o sea, el, la Corte Suprema norteamericana es recontra progre y liberal al lado del Tribunal Constitucional que tenemos nosotros, ¿no? O sea, digamos que cuando el Tribunal Constitucional que tenemos ya ha empezado a actuar, pero cuando empiece a actuar en serio, lo que ha pasado en Estados Unidos va a ser tranqui al lado de lo que se nos viene. Claro, porque además hay estados que pueden decidir cuestiones diferentes. Es un país federal, acá no. Exactamente, claro, en Estados Unidos tienen esta ventaja, ¿no? De que Nueva York se puede convertir en un refugio, pero aquí en el Perú no se puede. Sí, El- hizo que las... Sí, Renato. no, no, el otro día conversábamos con Carlos León Moya sobre el no repentino, pero sí progresivo desinterés que la gente está desarrollando Mm. respecto al tema político, ¿no? O sea, en noviembre y diciembre la gente estaba muy a la expectativa. Vacancia, renuncia, disolución del Congreso, qué va a ocurrir. Había sí, mucho compromiso de parte de los electores, de la ciudadanía en general, respecto de los escenarios políticos que podían darse. Hoy tú tienes la misma impresión que tenemos nosotros, que compartíamos el otro día con Carlos, respecto de que sí, hay un desinterés en las calles, pero también ahora en el consumo de las noticias. Es como, ya me llegó, ya estoy hastiado, háblenme de Yasmín Pinedo con Magali, no sé, de otras cosas, o tal vez otras más edificantes. ¿Tú cómo lo estás viviendo con tus seguidores, con la gente con la que interactúas diariamente? ¿Percibes lo mismo o no? Y percibo lo mismo en mí mismo también, ¿no? O sea, digamos que llega Sí, un punto que También dice, nosotros, creo, ¿no? claro, o sea, Sí. sí. yo En mi para qué interna a quiero veces, oye, reseñar oye, el ¿cómo es último posible? Estamos audio haciendo de las mismas Silva, preguntas. Sí, sí, sí. Sí. que es lo mismo que el anterior o sea, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y mira, en el programa, de hecho, tuvimos ese debate también con el equipo de la Encerrona. A ustedes les debe haber pasado más o menos igual. Hemos empezado como a dejar de lado tanta minucia política y la verdad es que más o menos nos da resultados. Los programas más vistos en las últimas 3 semanas son el de Netflix, el de Oncosalud y el de Betson, las apuestas deportivas. Y de hecho, y por allí el de el divorcio de Keiko, que obviamente no es una noticia Claro, política. Digamos, exacto. entra en la categoría de chisme, claramente, ¿no? Entonces el divorcio de Keiko todo Y el de, mundo quiere enterarse, y pues, ¿no? de chisme y de realidad familiar también de muchos Claro, realidad peruanos. familiar, digamos, Claro. drama Claro. familiar más De que algo repente está político. buscando el lado B, que quizás sea el lado A, como tú hablas del lado B en tu libro. Claro, sí, hay un poco de eso, ¿no? Yo creo que la gente en realidad, para que tenga interés en la política o sienta que las noticias políticas van a cambiar su vida para bien, necesita tener la sensación que hay una alternativa, ¿no? Que hay una salida. Pero la alternativa a Castillo es Mari Carmen y la alternativa a Mari Carmen es Castillo, entonces, claro, nadie quiere ni una cosa ni la otra, no se ve una luz, ¿no? Eh, en la época de Fujimori era más o menos sencillo, digamos, caía Fujimori El y mundo tú iba a ver. sabías que ya, caía Fujimori Sí. da lo mismo, ya, cayó Fujimori y ya está. En este caso no, ¿no? Y creo que además ya tuvimos un que se vayan todos, o sea, cuando Vizcarra cerró el Claro, Congreso, sí, pues. fue un que se vayan todos, entonces eso ¿Y qué pasó? tampoco Claro. convoca, ¿no? Digamos, ya Y tuvimos eso y lo que vino fue horrible. Entonces, sí, es bien desgastante, pues, ¿no? claro, antes era más decidido, ¿no? El antifujimorismo, bueno, caía Fujimori y vamos a tratar de reconstruir la democracia, ¿no? Los que eran apristas pensábamos que solo el APRI iba a salvar al Perú. Y ahora, complicado. Y quienes dicen que se vayan todos en la Argentina decían eso y se quedaron los Kirchner. Claro, claro. Entonces, Entonces, es bien, yo creo que la gente para, para tener un interés, pues tú tienes que tener cierto, no sé si una esperanza, pero al menos una alternativa, ¿no? Y no hay nada de eso en Sí, ningún lugar. sí. Y eso es difícil.
Hay un personaje que tú mencionas en tu libro, hablando de que esperanzas que pueden despertar esperanzas. Manuel González Ahí está. Prada, ahí Perú está. Bizarro. Perú Bizarro, el abuelo de la conciencia social peruana. Nos hemos quedado sin abuelos de la conciencia, sin padres de la conciencia. No hay un Manuel González Prada a la Bueno, vista y ya no se habla mucho de él. Kotler ya Bueno, tampoco no está, ¿no? Claro, claro, Efectivamente. Kotler sí, yo creo que estamos un poco huérfanos también de referentes, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Creo que no me he puesto a pensar en esto bien, pero sí, ¿no? Hay un asunto de generaciones quemadas, ¿no? sí. Que se ve mucho, por ejemplo, cuando entrevistan a gente en los canales de televisión, o les habrá pasado a ustedes cuando entrevistan a alguien del viejo elenco, tipo, no sé, Mulder, Vitocho, y la gente reacciona muy mal porque es una generación quemada, ¿no? Entonces, Bueno, las marchas convocadas por ellos son la mejor prueba, ¿no? De esa claro, vigencia ya perdida, digamos, ¿no? entonces sí, yo creo que sí, no le he dado muchas vueltas a eso, pero sí es cierto que creo que y las generaciones que vienen o que venimos, Todavía todavía, pues, ¿no? no, Todavía, no. ¿no? Bueno, Falta está peso, falta peso. Cabero. De otro tipo, no del que tengo, sino falta peso, el peso que te da la experiencia, los años, y que, digamos, a mí me parece muy, muy revelador que un insulto sea viejo lesbiano, ¿no? Es Sí. decir, hay hay una Oye, generación que se ha por quemado. cierto, la gente se hace la pregunta respecto de la selección peruana, ¿no? ¿Habrá recambio suficiente como para jugar el próximo mundial? Es una pregunta que está ahí, pendiente de respuesta. Pero en el caso de la política, ¿hay renovación? O sea, ¿hay nuevos cuadros que nos hagan pensar en una eh, resurrección de los partidos? ¿Los ves? ¿Están? ¿Quiénes son? No, ¿Solamente no, Cabero imagínate, y o sea, tienes Rosángela Barbarian? a los O sea, turistas de la India como representantes de la juventud, Sí, pues. ¿no? O sea, Rosángela, claro. Sigrid, el Sí, pollo tomándose o sea, fotos entre ellos. esa es la Sí, generación a la que le vamos sí. a De confiar el recambio, destino ¿sí, sí o Claro, no? ¿no? Digamos que hasta hace unos pocos años había esta idea, ¿no? De los jóvenes a la obra, ¿no? Los viejos a la tumba y todos los jóvenes, hablando de González Prada. hablando de Sí, sí, González sí. Prada. La verdad es que no se ve pues ahora nada de eso, ¿no? Todos los tres ejemplos, son muy buenos ejemplos los tres, ¿no? Sigrid, Rosángela y el pollo que no me acuerdo cómo se llama, que repiten los tics de sus predecesores de sus propios bandos, ¿no? Exactamente los Sí, mismos tics. sí, Es sí, realmente impresionante, ¿no? sí. Como no hay ni siquiera un intento de, no obviamente desligarse de sus tendencias porque No. sería absurdo, pero marcar algún tipo de diferencia, ¿no? Y Claro, al contrario, por son ejemplo, en la izquierda funcionales a los criticar a mayores. regímenes como Nicaragua, como Cuba, y creo que no lo hacen tampoco los jóvenes, ¿no? O sea, en el Tampoco. caso de Sigrid, a mí, por ejemplo, Sigrid, sabes que se fue a tomar, los nombres de los ministros se me confunden con tantos ministros que había. Que estaba acusado de ser parte de Sendero Luminoso de verdad, el Maraví. ministro Maraví. Maraví, se me ha ido. Iber Claro, Maraví. en medio de esas acusaciones terribles que además, hay que decir que fueron reveladas, entre otros, por periodistas a los que no les puedes decir ¿No? fachos como Ángel, Ángel Páez, ¿no? ¿no? O sea, Ángel Páez, sí. Ángel Páez tú no le vas a decir que es un golpista fujimorista. Sí. Tipo, serio que presentó un montón de evidencias vinculando a ese señor con Sendero Luminoso en Ayacucho, en el peor momento. Y Sigrid Weiss se toma una foto con este pata. Entonces, claro, tú dices, ya, no, ¿qué, Mm. qué, qué puedes esperar, no? Ya, ¿qué viene después de eso? Son los tics, ¿no? Y ya no, y Rosángela, el pollo, igual, ¿no? Este chico del pollo con su informe, ya hasta me da la impresión que él no ha sido, ¿no? Que lo han, no sé Que si parte. tiene él, o sea, es tan retorcido que hayan usado a un congresista joven Joven. para Atacar a limpiar jóvenes. las muertes de jóvenes y Jóvenes. los ataques a jóvenes. Sí, Es tan retorcido que no creo sí. que le haya dado la cabeza a él.
tiene que haber sido alguien más retorcido. O lo más patético, que él se lo crea, ¿no? Que él efectivamente haya firmado ese informe creyendo cada palabra escrita ahí. Y bueno, aunque hay Sería más tweets triste. suyos defendiendo a Inti Bryan en ese momento, ¿no? Hay tweets suyos en los que él estaba muy Sí, comprometido con esa causa y de sí, pronto... sí, Yo me cambió. acuerdo de él cuando yo hice el libro de PPK, él era una especie de Adu de PPK que Sí. al parecer estaba ayudándole a traducir sus No, memorias, mira, no porque PPK recordaba eso. escribe Rodrigo. en francés y en inglés. Entonces, claro, y de pronto ya no nada que ver con PPK porque era un gobierno caviar y está con Hernando de Soto. Entonces, él está tratando de crearse una carrera, ¿no? Y si tiene que pisar, tiene esta idea, bien a lo chico de Reagan de los años 80, de que si tiene que pisar lo que sea, pues lo va a pisar, ¿no? O quizás que hay más espacio en la extrema derecha que en la derecha no tan extrema. Y por ahí, al fondo de Puede la ser, derecha, ¿no? hay... Puede ser que sea ese su cálculo, no tengo idea, pero a lo que voy finalmente es que estamos hablando de estos tres Sí. jóvenes Sí. como si con los mismos vicios de los viejos, ¿no? Entonces, Claro, no ha habido, Ahora, la generación del bicentenario que salió a las calles no ha dejado líderes, o sea, no ha pasado lo que pasó en Chile con las protestas claro. de los chicos, ¿no? De Que los creo que jóvenes. entonces tiene que tendría ver un poco también con la un cuadro pandemia, ¿no? presidenciable. Un cuadro Claro. presidenciable no existe. No hubo líderes, que también fue lo No. bonito de esas Sí, marchas en también. realidad, ¿no? Sí. Pero también es cierto que yo creo que hay un problema con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia, este parón de 2 años de las clases universitarias, Sí, escolares, digamos que ha matado cualquier tipo de movimiento juvenil real, ¿no? Entonces, por WhatsApp no levantas No un Ahora, país, ¿no? ahora, Marco, Realmente. en este momento, digamos, en el que el Perú atraviesa, ¿no? Una especie como de eclosión, temporada de caos, momento muy bizarro. Tu libro, el libro que acabas de publicar, Perú Bizarro, ¿aparece con qué pretensión exactamente? Porque a un tiempo es como un recordatorio de momentos tragicómicos de nuestra realidad más o menos reciente, pero también es un libro del que se destaca o se subrayan personajes que en su momento hicieron que el Perú, más que bizarro, sea como vanguardista también. Sí, de hecho, creo que mi excusa es que bizarro significa Tiene, raro, que es la acepción claro, más popular, Sí, pero lo también es explicas al inicio. valiente. valiente, Sí, sí. lo explicas al inicio. Digamos, me agarro un poco de eso para que no sea solo un libro De de, rarezas, de freaks. sí, O, de o, rarezas, de freaks, o de mirar al otro como o de manera algo. despectiva, ¿no? Claro, como una cosa Sí, rara, ¿no? Sí, sí, creo no que es, eso no, no un es. libro entero de esa, con esa No, mirada, no, no, me suicido, no, no la, no, 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 o sea, no, no puedo. no. Y más bien, también es cierto que para ser valiente en el Perú hay que ser raro, ¿no? O sea, es decir, eso es un poco la introducción, digo, lo bizarro, hay que Eres, ser bizarro en el Perú. sí, Y entonces, ahora que estaban hablando ustedes de lo que ha pasado en Estados Unidos, claro, o sea, hay varios ejemplos por ejemplo, de la primera peruana que fue universitaria, que fue una sí, lucha, y una lucha que terminó sí. de manera triste en realidad, porque ella logró ser abogada, pero no se le permitió No podía ejercer ejercer, no finalmente, podía nunca pudo ejercer, ejercer, sí, o sea, sí. ¿para qué estudió, no? Sí, y venía de una Eh, familia con recursos, con, ¿no? Con influencia del Cusco, pero era mujer y no podía. Era mujer y peleó y luchó para poder ejercer, y encontré la sentencia de la Corte Superior, me parece, de Lima, que casi me hubiera gustado poner completa, porque es para vomitar de lo vergonzosa. Uh, hay una cosa que como que no me acuerdo ahora mismo la palabra, pero una palabra como que no es honesto que una mujer tome el oficio de un varón, una cosa terrible, ¿no? Total, claro. Pero esta chica, pero al mismo tiempo esta chica, porque en verdad murió joven, Tenaz. pues le abrió camino a un montón de otras mujeres Sí. que después lograron ser universitarias. O las primeras alcaldesas, que hay que decirlo, fueron apristas. Es decir, o sea, el APRA, que hay otro capítulo sobre Magda Portal, pero Sí, el APRA sí, que he visto la Magda Portal y yo me acuerdo de Andrea González, la alcaldesa prista de Saña. Ajá. Sí, sí, Y es un caso bien raro, porque si tú vas, por ejemplo, a Wikipedia o a sí. libros normales sobre las elecciones en el Perú, no están
No las están las primeras mujeres. alcaldesas del Perú, porque fue otro tipo de procedimiento, fue una elección indirecta en realidad, pero finalmente fueron alcaldesas. ¿Y cuáles fueron tus criterios para elegir las reseñas o los personajes a reseñar en el libro? Digamos, que tengan esta condición de extraños, insulares, valientes, en un medio conservador como el Perú, o hubo algún otro criterio? Creo que mi criterio fue más de descarte, ¿no? Yo trataba de escapar, que es lo que pongo en el libro, ¿no? De la historia más oficial, que es limeña masculina, blanca, heterosexual, católica y pelada, ¿no? Sí. Apostólica y romana. Claro. Es como se ha contado y se suele contar Sí. la historia, porque efectivamente, pues los historiadores hasta hace 50, 60 años eran eso, ¿no? Y de ese entorno tenían que salir y era la gente que Y los escribió la periódicos historia. también súper conservadores, Y entonces... los periódicos, ¿no? Entonces, tratar de reivindicar incluso historias orales, o sea, gente que, por ejemplo, transmitía oralmente la ideología de Mariátegui, por decir algo, o intentos federalistas en la selva, o secesionistas en la selva, o en Puno, digamos, tratar de sacar la mirada solo de Lima. También, obviamente, hay muchas cosas Sí. de la historia, entre comillas, oficial, pero que hay que volver a contar. Claro. Con la mirada que tenemos ahora. Por ejemplo, creo que el capítulo del contrato Dreyfus, habiendo nosotros como vivido Odebrecht, Sí. se entiende mucho más que sin haber vivido Odebrecht. Sí. El virrey Barata. Hay otra que es del virrey Barata también. Sí. Entonces, claro, creo que también apela mucho a la experiencia del lector de hoy, ¿no? Que ha vivido algunas cosas. Claro. Y yo, por ejemplo, creo o espero que los que lean, sobre todo los relatos que tienen que ver con antes de la guerra con Chile, al menos a mí me parecen que se parecen mucho a lo que vivimos ahora, lo que hemos estado viviendo ahora, ¿no? Este nivel de corrupción. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que la historia es cíclica en el caso peruano? Sí. Es muy fuerte lo cíclica que es, o sea, es muy, muy cíclica, no es cíclica, es muy, muy cíclica, o sea, ahí hay algo en que los incas tenían razón, ¿no? Porque los incas tenían esta visión efectivamente cíclica del tiempo, ¿no? No sé si esa zona del mundo es así, está condenada a ser cíclica y ellos se dieron cuenta antes que nadie, pero es realmente impresionante. ¿Cómo nos repetimos, Piérola, ¿no? por ejemplo, Sí. y Piérola es Alan García y un poco Keiko también. Sí. Y no solo en sus desastres y sus victorias, sino también en sus trayectorias de vida, ¿no? O sea, digamos, Alan García huyendo de Fujimori y luego aliado con los fujimoristas es Piérola tratando de matar a los civilistas y luego aliado, llegando a la presidencia con ellos. O sea, hay un montón de cosas bien impresionantes. Y esta historia que cómo nos hubieran contado, por ejemplo, para tantos chicos, la historia que es contada de como católica, oficial, que Miguel Grau era hijo extramatrimonial. Claro. Por ejemplo. ¿Por qué no contarlo? Como tantos peruanos, en realidad, ¿no? A eso voy, claro. O sea, el héroe el personaje del milenio era como tantos peruanos también. Es que los héroes tienen que estar en una urna, ¿no? Y una urna casi, no sé, religiosa. Un pedestal, y lamentablemente, ¿no? en una sociedad conservadora como la peruana, ser hijo extramatrimonial o legítimo es un pecado, es increíble, ¿no? O que Ricardo Palma, lo blanquearon a Ricardo Palma. Sí, es impresionante, ¿no? Porque Ricardo Palma y además está citado Renato en esa... Sí, Renato está citado, sí. Mulato, ¿cómo fue le dijo? Digamos, a ti te robé la idea, Renato. Viejo mulato le decían, ¿no? Sí. Claro, sí. La imagen de Ricardo Palma que todos tenemos en la cabeza es la del viejito de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Sí. O sea, más blanco no puede ser. Sí. Y sin embargo, pues venía por el lado de su madre, una familia afroperuana. Entonces, circuló hace algún tiempo, ¿no? En redes una foto del Ricardo Palma real, que no tiene nada que ver con el señor Blancón, casi una especie de Papá Noel sin disfraz, ¿no? Que muchos hemos aceptado o querido aceptar, y era claro, tenía traza
traza mulata, ¿no? Claro, y entonces, digamos, esas cosas, digamos, ¿por qué se ocultan? Además, en el caso de Ricardo Palma hubo un ocultamiento, digamos, a propósito, ¿no? Fue consciente de sus herederos, de, ok, esta parte la vamos a borrar, ¿no? Entonces, sí, y eso le quita a muchos peruanos un elemento extra de identificación con Ahora, tantas cosas, ¿no? Sí. ahora, ¿cómo decides quiénes entran y quiénes no entran en un libro como ese, que podría tener 500 páginas o 600, ¿no? ¿Quiénes se quedaron fuera? ¿Qué personajes o qué Hay historias del varios. Perú se quedaron fuera que a ti te han dado particularmente pena dejar fuera? Si puedes contar algunas. ¿Cuál Hay varios, segundo? pero creo que en realidad, honestamente, el criterio fue ya de tiempo. O sea, es decir, había que entregar el libro en un plazo y había que ver con qué personajes, por ejemplo, teníamos más documentación a la Ya, mano, ya. teníamos más familiaridad. Digamos, yo, por ejemplo, hay los casos de la tigresa, yo los he visto del Oriente, lo he visto muy de cerca, de Wendy Zulka, yo lo he visto muy de Qué cerca, las tenaz, entrevistas. la tigresa, qué tenaz. La tigresa, yo he trabajado con la tigresa del Oriente en Latina, Más. entonces yo he visto todas, yo conozco su ¿En historia de primera latina o mano, en latina? no, en frecuencia latina, Ya. en lo que era frecuencia latina. De hecho, me regaló su primer disco. ¿En Este, serio? sí, que lamentablemente perdí porque creo que ahora podría haberlo vendido o algo, no sé, a un montón de dinero. De coleccionista, ¿no? Imagínate. Sí. Y entonces, a Wendy Zulka también la conocía de cerca, digamos, los casos de Nadine los había visto, digamos, habían un montón y habían otras, como digo en la introducción, hay etapas de la historia del Perú que a mí me Sí, obsesionan, vamos. entonces Sí. las tengo más fácil a la mano. Y luego había un equipo que eran Diego Pereira y Inés Aguisao, que era un periodista, una historiadora, que digamos, también tenían cosas a la mano, fáciles, traían temas también. Entonces, en realidad las decisiones fueron prácticas, honestamente. Entonces, claro, hay un montón de otros temas, casos, personajes que se han quedado fuera, eso, no porque no lo merezcan, sino porque, hubo que Pero decidir, ¿no? que Entonces yo creo podrían que estar hay incluidos en una material para, segunda. Claro, eso, Pero eso es. segundo tomo. sí, de todas formas. Ay, y terminas con Vallejo en la cárcel, ¿no? Y su Ese, amistad con Aya y bueno, y también Sánchez, o sea, un grupo de personas que en esa época se conocían, creo que no se ha vuelto a dar no sé, una generación así, ¿no? esa es una de las etapas de la historia del Perú que a mí me obsesionan, ¿no? Los años 20 del siglo XX, ¿no? Que es efectivamente, Mariátegui, es toda esa gente, ¿no? Valdelomar, Mariátegui, Aya, Vallejo, Antenor un poquito Orrego, antes Ribagüero, que todos eran lo mismo, ¿no? Y sobre todo los que cité anteriormente, todos eran provincianos. sí, Era una intelectualidad que venía a, digamos, desplazar a la limeña, ¿no? A reivindicarse y a reivindicar sus orígenes también, ¿no? Entonces, es una época, para mí me fascina. Hay varios capítulos sobre esa época y el de Vallejo en particular, sí, yo termino con ese sí, porque, nada, me, me marcó a la hora de hacer la documentación. Dije, este capítulo está bonito además, porque tiene que ver con política, tiene que ver con historia, tiene que ver con poesía, tiene que ver con... Hasta hay un momento real maravilloso, ¿no? Que no para no spoilear, pero es lo más parecido a un cuento, ¿no? Y es real, ¿no? A Ahora, pesar de Marco, ser un caso tan árido como un proceso judicial, ¿no? Que por es algo claro. además que, la claro, no era paradoja. una persecución política, era una cosa que hubo violencia en Santiago de Chuco, ¿no? Y terminó preso él. Exactamente, pero dentro de un marco político, Sí, por prefectos, ¿no? por prefectos, y hay esta Territorial. escena que no cuadra pues con esta aura, ¿no? Melancólica slash Sí, aburrida, en sí. la que él, preso de furia, persigue a un enemigo suyo en medio de una casa envuelta en llamas, que tú dices, pues ese no es Vallejo, ¿no? Ese es La Roca, no es Vallejo, ¿no? Pero sí era. Ahora, Marco, Ah, y, ya lo y después, contaba. después de hacer este libro, que también me imagino ha significado hacer un repaso por la historia contemporánea o por ciertos momentos de la historia contemporánea peruana,
¿qué taras te parece que el Perú sigue arrastrando hasta ahora, de las que más temprano que tarde tendríamos que liberarnos para que las generaciones futuras vivan en un país más, no sé, integrador, menos segregacionista, un mejor país, ¿no? Del que tuvieron nuestros padres cuando eran niños, por ejemplo? ¿Qué taras seguimos arrastrando? Todas, ¿no? ¿Todas? Ese es el problema realmente, ¿no? Todas, todas. O sea, tú ves un país que desde siempre ha sido conservador, siempre ha sido machista, siempre ha sido discriminador, ¿no? Y luego tiene este doble rasero de puedes ser lo que quieras, pero si tienes cierta fama o cierta plata, te vamos a dejar, ¿no? Ya. Que también es bien complicado, te podemos asimilar, ¿no? Y luego te vamos a escupir, pero luego te vamos a asimilar un rato, ¿no? Yo creo que la paradoja cuando, digamos que cuando, este libro es una franquicia, ¿no? Perú Bizarro es una franquicia, Ah, es sí. México Bizarro, Colombia Bizarro, entonces yo dije, vamos a defender la blanquirroja aquí, para que si todos son Claro, bizarros, pues ya, ¿cuál es la ¿por qué gracia, no? no? Que todos los países sean raros. El Perú tiene que ser más raro. No es que seamos más raros, pero sí tenemos yo creo que una característica bien particular, ¿no? Que probablemente seamos uno de los países más diversos del mundo, porque tenemos Sí. una mezcla de culturas de Asia, de África, de Europa, de América, que es una cosa delirante. Incluso Oceanía, hay un capítulo por ahí sobre eso. Eh, y al mismo tiempo somos un país muy discriminador, o sea, con casi castas sociales que no se mueven, ¿no? Entonces, Ah, esa paradoja de ser tan diversos y tan discriminadores, me parece que sí resume lamentablemente la peruanidad, ¿no? mm, Sí, sí, la parte de Sánchez Cerro se le puede criticar por tanto a Sánchez Cerro porque fue sanguinario y dictador, ¿no? Y después, bueno, fue elegido, pero se comportó, bueno, como fue, comportó. Termina uno recordándolo como tú lo recuerdas porque dijo, mándele saludos a su mamacita, al rey, al príncipe de Gales. Claro. Es gracioso porque, claro, ahí hay un poco en ese capítulo es para ver qué tan bizarra es la clase alta limeña en realidad, ¿no? O sea, porque tienes este país que está reventando Sí, mientras está Sánchez, o sea, todo el país está hay una reventando revolución, que sí, hay por todos lados y Lima está perseguido oposición. súper ultra concentrada en estos dos príncipes que han llegado y no Sí, piensan en nada más, ¿no? sí. Y además se van los dos príncipes y a las 2 semanas cae Sánchez Cerro, ¿no? O lo matan, Ay, pues, porque ¿no? estaba la silla vacía al costado, ¿no? Porque Claro, este claro, está complotando contra mí. claro, Sí. claro. Que además eso lo encontré en las memorias de un inglés. ah, mira. Es impresionante esa escena en la que hay una escena vacía al lado de Y, Sánchez Cerro, que supuestamente es pues, su mano derecha, y le preguntan, ¿y este no ya fue? oye, Marco, Y, y después lo ya matan, entonces, después de de esa comida. O sea, no se sabe nunca si es en broma o en serio, ¿no? O sea, parece que es una broma, porque en realidad yo he tratado de buscar a qué personaje realmente ¿Quién se era está el que estaba ahí? refiriendo y no queda muy claro a qué personaje se está refiriendo. Puede haberse una broma, siendo Sánchez Cerro como era, ¿no? Claro, claro, bueno, claro. bien cruel. Marco, ya para ir terminando porque ya estamos ya con el tiempo un poco ajustado y además ya aquí en España son casi la 1 de la mañana. Acá vas a estar en Lima para presentar el libro. ¿Cómo la encontraste? ¿Qué sensaciones has tenido? Creo que no ibas desde hacía un rato, ¿no? Ujú. A Perú. Em, eh, en la experiencia de la presentación misma, pero también en la cotidianidad. No sé si te quedaste con alguna idea que te gustaría compartir ahora de este Me da la reencuentro impresión con en el Perú. realidad que creo que la gente, es lo que estábamos hablando al inicio de la conversación, ¿no? Hay esta sensación de que la vida continúa, ¿no? O sea, ya está. O sea, esto se está derrumbando, pero yo no puedo hacer nada para que Bien. se deje de derrumbar. Ya está, voy a seguir con mi vida. Me da la sensación Mm, que por allí va, ¿no? Y que hay una Mm, resignación, que es como eso, digamos, creo que todo el mundo está sobrepasado, ¿no? ya. Sobrepasado y es como, bueno, ya está, voy a tratar de seguir con mi vida y ya sí, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque no hay,
Es más, hay como un bloqueo, eso, de las noticias políticas, de lo que Sí, está pasando realmente, a diferencia de hace un año exactamente, ¿no? Que hace un año exactamente era esta ebullición El absoluta, furor, el total, claro. furor de todo el mundo. Y claro, la verdad es que si tienes desde noviembre del 2020 hasta, pues, julio del 2021, actividad política incesante. Llega un momento en que ya te harta, ¿no? Claro. Claro, y luego a partir del 28 de julio todo es poco sí. cuesta abajo de a poquitos. Ya, yo creo que ya nadie da, ¿no? Es un sálvese quien pueda. Yo al comienzo cuando Tal vez sugirieron, de quien pueda. cuando sugirieron el título me pareció un poco muy duro, ¿no? Pero sí. Sí, La creo realidad que es tal era, cual. era un título visionario. Vamos a pedirte que muestres nuevamente la portada del libro, por favor. Perú Bizarro, de Marcos y Fuentes, está disponible en Ahí está. todas partes, ¿no? Sí, ¿Ya está lo en todas las ¿Ya lo librerías, está en piratearon o ebook no? también. Los que viven fuera lo pueden comprar en ebook, Ah, bueno. en ¿Ya Amazon, lo en Apple. piratearon o todavía? Lo pregunto porque en el caso peruano la piratería es tan familiar, está tan cercana a la industria editorial Sí, legal que... pues el libro tiene una semana, o Ah, 2 semanas bueno, en realidad, 2 semanas dales ya dales de... un par de semanitas y lo van a leer. Todavía no lo han pirateado, pero sí, yo soy caserito de los piratas, así que si me han pirateado antes, me piratearán ahora. Y de todas las historias, para ti, ¿cuál es la más bizarra? Ah, wow. No sé, Con no. Es las como que me tres pidas elegir finalistas. cuál es mi hijo favorito, ¿no? No tengo idea, en verdad, así. No sé. A mí me gusta, ¿Cuál es la que más te obviamente, gusta? la de Richard Swing, me gusta Ah, porque es sí. como. Me gusta como ejemplo de la decadencia de todo, ¿no? O sea, que sea la más reciente en el tiempo, Sí. sea sobre este sujeto, que era el Además, señor del presidente, me parece, sí, además, que no sé, dice o sea, mucho. yo sospecho que nuestra generación, o sea, los tres hemos crecido en un país en el que llegar a las esferas del poder implicaba tener una preparación para ello, ¿no? O por lo menos, no sé, tener cierta trayectoria y al mismo tiempo hemos vivido esa transición de decrepitud en la que cualquiera puede llegar a las esferas de poder. Entonces siento que estamos como muy entre lo que recordamos que era y lo que vemos que es. Sí, y también en realidad es lo que nos vendieron, ¿no? Porque sí es cierto que históricamente, en verdad, llegar al poder en el Perú no necesitaba demasiados pergaminos, ¿no? No. Pues, Entonces, no. digamos que creo que nos vendieron o nos compramos una idea bien democrática, si quieres, ¿no? Bien de presencia democrática, post-Fujimori sobre todo, Post, sí. hay Sí. estamos construyendo una institucionalidad, ¿no? Y la institucionalidad tiene caminos. Y bueno, no, al final era lo ¿No? mismo de siempre, ¿no? Ahora, pero es Hay bien otro capítulo triste, que se ¿ah? llama la magocracia, que Ah, es sí, un sí, sí. recuento de, pues, algunos videntes que han habido, sobre Usaste el todo desde poder. Fujimori, pero te puedes ir hasta Odría, Sí. ¿no? Bizarro Fiu Fiu, dicen. Digamos, sí, el bebito Fiu Fiu es un incidente totalmente bizarro, ¿no? Por ejemplo, Será ¿no? O para la sea, próxima. sí. El otro día lo decía Carlos Lamoya, es mejor ser bebito fiu que lagarto, ¿no? Sin duda. Claro, claro. Sí, es una buena observación. Sí, Conecta, creo que eso conecta más lo con... ha reivindicado ante muchos, probablemente. Sí. Sí. Bueno, mi querido Marco, nada, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte con el libro, búsquenlo. Felicitaciones. Sí. Gracias, Felicitaciones, Josefina. Gracias, porque, Renato. Gracias porque a ti, detrás de un gracias a libro ti. siempre Pero hay bizarro. chamba. Perú Bizarro. Gracias, Eh, gracias por desvelarte y estar con nosotros y nuestros seguidores. Ahora me voy a tomar una chela o algo. Chao. Chao, Ya, chao. nos ok. vemos pronto. Cuídate mucho. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao. Marcos Cifuentes, además director, conductor de La Encerrona, que seguramente mucha gente ve. Y bueno, con este libro que hay que leerlo. 5